están? ¿Cómo se encuentran? Bien, qué bueno, espero que bien. Quiero leerles un poco más de el libro de, de la narración de quien se llevó mi queso. ¿Les gustaría que les platique más de esta historia? Pues nos quedamos en la historia de quien se ha llevado mi queso. Nos quedamos donde dice desde su vida laboral a su vida amorosa. Es una historia muy bonita relacionada con metáforas de la vida. Ok, bueno, comenzamos. Y dice así, esta historia que les estoy contando. Leemos donde dice, estoy tan absolutamente convencido del poder de quien se ha llevado mi queso, que entregué un ejemplar de una edición previa a todos los que trabajaban en nuestra empresa, más de 200 personas. ¿Por qué? Pregunta. Pues porque, como toda empresa que no solo desea sobrevivir en el futuro, sino seguir siendo competitiva, esas compañías están inmersas en un cambio constante. Es decir, sigue cambiándonos el queso de sitio, aunque en el pasado queríamos contar con empleados leales. Hoy necesitamos gente flexible, que no sea posesiva respecto de cómo se hacen las cosas por aquí. Y sin embargo, como todos sabemos muy bien, vivir en una constante corriente de aguas bravas, con todos los cambios que ocurren en el trabajo o en la vida, puede ser algo muy estresante, a menos que la gente tenga una forma de considerar el cambio que la ayude a comprenderlo. Es decir, que entre la historia del queso, cuando le cuento esta historia a la gente y luego leen, ¿quién se ha llevado mi queso? ¿Quién se ha llevado mi queso? Casi puede percibirse cómo empieza a producirse una liberación de energía negativa. Punto. Y seguido, uno tras otro, desde los departamentos de la empresa se esfuerzan por darme las gracias por el libro y decirme lo sutil que ya les ha sido para ver bajo una luz diferente los cambios que se están produciendo en la empresa. Créanme, se necesita muy poco tiempo para leer esta pequeña parábola, pero el impacto que causa puede ser profundo. Punto y aparte. A medida que vaya leyendo, encontrarás 3 partes. En la primera, una reunión. Antiguos compañeros de escuela hablan en una reunión de clase sobre cómo afrontar los cambios que están teniendo lugar en su vida. La segunda parte, que constituye el núcleo del libro, es la narración. ¿Quién se ha llevado mi queso? En la narración verá que a los 2 ratones les va mejor cuando se enfrentan al cambio, porque procuran que las cosas sigan siendo simples, mientras que los 2
liliputenses, complejos cerebros y emociones humanas no hacen más que complicarlo todo. No quiere ello decir que los ratones sean más listos. Todos sabemos que las personas son más inteligentes que los ratones. Sin embargo, a medida que se observa lo que hacen nuestros 4 personajes y se da uno cuenta de que los ratones y los liliputenses representan partes de nosotros mismos, lo simple y lo complejo. Se termina por comprender que tendríamos muchas más ventajas si, cuando cambian las situaciones, hiciéramos aquellas cosas sencillas que funcionan. En la tercera parte, un debate. La gente analiza lo que significó la narración para ellos y cómo van a analizarla en su trabajo y en su vida. Algunos lectores del manuscrito inicial de este libro prefirieron detenerse al final de las narraciones, sin continuar la lectura e interpretar su significado por sí mismos. Otros disfrutaron leyendo un debate, porque eso estimuló su pensamiento acerca de cómo podrían aplicar lo aprendido a su propia situación. En cualquier caso, confío en que cada vez que vuelva a leer ¿Quién se ha llevado mi queso? Encuentre algo nuevo y sutil, como me sucede a mí. Y que eso le ayude a afrontar el cambio y alcanzar éxito en aquello que usted mismo descuida que es el éxito. Descuida que es el éxito. Espero que disfrute con lo que dispone a descubrir y le expreso mis mejores deseos. Y recuerde, muévase con el queso. Hemos leído esta parte, pero vamos a pasar a la otra partecita donde dice una reunión y donde nos quedemos, ahí lo suspendemos para continuar en otro video. Una reunión. Chicago. Un soleado domingo en Chicago, varios antiguos compañeros de clase que habían sido buenos amigos en la escuela se citaron para almorzar después de haber asistido la noche anterior a la reunión de su escuela superior. Deseaban saber más de detalles sobre lo que sucedía en la vida de cada uno de ellos. Después de no pocas bromas y un copioso almuerzo, iniciaron una interesante conversación. Ángela, que había sido una de las alumnas más populares de la clase, dijo: desde luego la vida resultó ser muy diferente a como creí que sería cuando estaba en la escuela. Han cambiado muchas cosas. Ciertamente, asintió Nathan.
Todos sabían que se había hecho cargo del negocio, de la familia, que funcionaba del mismo modo y que formaba parte de la comunidad local desde que tenían uso de razón. Por eso se sorprendieron al comprender que parecía preocupado. Pero, ¿os habéis dado cuenta de que no queremos cambiar cuando las cosas cambian? Suponga que nos resistimos al cambio porque le tenemos miedo, observó Carlos. Carlos, tú fuiste el capitán del equipo de fútbol, intervino Jessica. ¿Nunca creí posible oírte decir que tienes miedo? Todos se echaron a reír al darse cuenta de que, a pesar de haber seguido direcciones muy diferentes, desde trabajar en casa hasta dirigir empresas, experimentaban unos sentimientos muy similares. Continuamos. Todos trataban de afrontar inesperados cambios que les estaban ocurriendo en los últimos años, y la mayoría admitía no conocer una buena forma de manejarlos. A mí me daba miedo cambiar, dijo entonces Michael, cuando se presentó un gran cambio en nuestra empresa. No supimos qué hacer, así que no nos adaptamos y estuvimos a punto de perderla. Pero entonces oímos contar un divertido y breve cuento que lo cambia todo. ¿De veras?, preguntó Natán. Bueno, el caso es que esa narración transformó mi forma de considerar el cambio. De modo que en lugar de verlos como la posibilidad de perder algo, empecé a verlo como la oportunidad de ganar algo y comprendí cómo hacerlo. Después de eso, las cosas mejoraron con rapidez, tanto en el trabajo como en mi vida personal. Al principio me molestó la evidente implicidad del relato, porque parecía que algo bien pudieran habernos contado en la escuela. Fue entonces cuando me di cuenta de que en realidad me sentía molesto como conmigo mismo por no haber visto lo evidente ni haber hecho lo que verdaderamente funciona cuando cambian las cosas. Al comprender que los 4 personajes de este cuento representan las diversas partes de sí mismo, decidí cómo quería actuar y cambié. Más tarde se lo conté a algunas personas de nuestra empresa y ellas se lo contaron a su vez a otras, y el negocio no tardó en mejorar considerablemente. Gracias a que la mayoría de nosotros aprendimos a adaptarnos mejor al cambio, y lo mismo que me sucede a mí con muchos de los que afirman que también los ha ayudado en su vida privada. Por otro lado, fueron pocas las personas que dijeron no haber sacado nada en limpio de esta narración, o bien conocían ya las lecciones y las vivían y ponían en práctica, o, lo que era más habitual, creían saberlo todo y no deseaban emprender, y tampoco aprender. No se daban cuenta de la razón por la que tantos otros se beneficiaban de ella. Cuando uno de nuestros altos ejecutivos, que tenían problemas para adaptarse, dijo que el relato solo era una pérdida de su valioso tiempo, otros se burlaron de él y diciendo
que sabían muy bien qué de personaje representaban en el cuento, refiriéndose con ello al que no aprendían nada nuevo y no cambiaban. ¿Pero cuál es el cuento?, preguntó Ángela. Se titula ¿Quién se ha llevado mi queso? Todos se echaron a reír. Creo que esto ya empieza a gustarme, dijo Carlos. ¿Te importaría contárnoslo? Quizá podamos sacarle partido. Pues claro, contestó Michelle, que me encantará y además no se necesita mucho tiempo. Y así fue como empezó a contarlo. Bueno, hasta que la dejamos la narración y en otro video continúa ¿Quién se ha llevado mi queso? En otra narración que sigue explícitamente contando con lo que sigue. Muy interesante, muy interesante. Nos vemos en un próximo video. Saludos a todos. Hasta pronto.